Muy bien, hermanos, ahí está. Hoy día es miércoles 31 de enero. Este es el último día, ¿no? De enero, hermanos. Miércoles 31 de enero. Miércoles, noche de oración, ¿no? La iglesia pues se reúne en la noche en todo templo, de igual manera como lo hacemos aquí, todos llevamos nuestras peticiones para orar pues por esas peticiones. Bueno, estamos en la lección número 5 de este primer trimestre de este año 2024. Estamos estudiando el libro de los Salmos, hermanos. Hoy día, el título de la lección, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien puede confirmar si se ve o no se ve la presentación. Dele una lectura. ¿Ha fallado para siempre la promesa? Ajá, gracias, hermano. Ahí está, hermanos, esa pregunta, ¿no? Es el título de la lección, ¿no? ¿Ha fallado para siempre su promesa? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Añadido, ¿no? A la que ya están ahí en el título. A ver, o alguien quiere responder también ¿no? a esa misma pregunta. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Hermano ¿A justo, qué se está refiriendo, hermano? Sí, hermano. eh, bueno, la promesa de Dios de cuidarnos, de estar siempre con nosotros, ¿cierto? Y el Señor es fiel, no es hombre para mentir, y Él cuando dice que va a estar para siempre con nosotros, es así. El problema es que no siempre le vemos, ¿cierto? Y a veces las circunstancias son en que a veces estamos recibiendo una lección o a veces estamos recibiendo lo que merecemos en el sentido de las decisiones malas que tomamos y pareciera que el Señor está en silencio, pero, o de hecho el Señor está en silencio, pero eso no significa que Él no esté o que no desee hacer grandes cosas con nosotros o que no desee cumplir sus promesas. El asunto es que a veces estamos en ese lapso en que estamos, como dije antes, recibiendo lo que merecemos. O como dije también, estamos siendo probados. Muy bien, hermana, muy bien, muy bien. Estamos ahí, pues, no, hermanos, entendiendo de que eh, en la vida que estamos viviendo, pues, pueden suceder dos cosas, ¿no? Que estemos recibiendo, ¿no? Las consecuencias de nuestras decisiones, buenas o malas, ¿no? O como hijos de Dios estemos también pasando pruebas que Dios esté permitiendo para que nuestra fe esté mejor, ¿no? Y también conozcamos mejor a Dios, también que estemos preparados, ¿no? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Algún comentario más, hermanos? A ver, prenda su micro. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Miren, está hablando aquí, hermanos, de falla, ¿no? O sea, Dios tiene su promesa, sus promesas. Entonces, el salmista en esta oportunidad no pareciera que está haciendo esa pregunta, ¿no? Si ha fallado lo que Dios promete, ¿no? Y está hablando aquí para siempre su promesa como que ya no hay oportunidad para de repente hacer cuentas con Dios, para arrepentirse, para arreglar la vida. Bueno, o sea, pero ahí dice, ¿no? Ha fallado para siempre su promesa, ha fallado para siempre su promesa. A ver, hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta más? A ver, aquí, hermanos, he tomado del internet estas frases ahí. Y si podemos leer ahí en la pantalla, hermanos, dice así, ¿no? Este párrafo, ahí dice,
Pronto los hijos de Dios serán probados, dice, por intensas pruebas. Miren lo que dice nuestra cita. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, ¿no? Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán vil metal, dice. Miren lo que está citando aquí, ¿no? Dice que pronto, ¿no? Ese pronto podría ser hoy día, ¿no es cierto? Dice, no, los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán vil metal. A ver, hermanos, qué comentario puede haber respecto a ello, ¿no? Tal vez en nuestras preocupaciones, nuestras luchas, ¿no, hermanos? Uno se pregunta y dice, pues realmente, ¿por qué Dios no me está escuchando? O Dios se ha olvidado ya de mí, o ya no hay oportunidad más para mí, o ha terminado el tiempo de gracia, ¿no? Que solemos decir eso porque las profecías nos hacen ver, ¿no? El tiempo de Noé, ¿no? Que me parece que era una semana antes de que cayera el diluvio, pues ya se había cerrado la puerta del arca, ¿no? Y entonces cuando empezó a llover, no, entonces la gente recién quería entrar al arca, pero ya estaba cerrada la puerta, seguramente han golpeado la puerta, han querido entrar, pero Dios mismo había cerrado la puerta y no podía abrir, ni Noé ni nadie podía abrir. Bueno, ese es el fin del tiempo de gracia, decimos, no sabemos qué día será ese día, ¿no? ¿Quién sabe hoy día se termina el tiempo de gracia? No sabemos eso. Y tal vez uno, recién cuando sucedan cosas, uno quiera, ¿no? Arreglar cuentas con Dios, ¿no? Bueno, entonces ahí está la cita. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y también los salmistas, hermanos, pues en sus propias vidas, pues, ¿no? Ellos han sido probados por intensas pruebas, ¿no? Todo ser humano, ¿no? No necesariamente, ¿no? Que se dé la ley dominical, en fin, tantas cosas. No, en nuestra propia vida, hermanos, suceden las cosas. Quién sabe si nuestra vida ya está culminando, ¿no? Dios dirá, ¿no? Por vejez, tal vez, o por enfermedad, no sé, o por más que uno sea joven, quién sabe, hoy día uno va a descansar. Y entonces, pues, Dios siempre da la oportunidad, ¿no? Para tomar decisiones. Como dice aquí, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, ¿no? Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán vil metal, dice, ¿no? Bueno, otra figura que tomé, hermanos, aquí hay un reloj, no sé si ustedes pueden ver, este es un reloj de arena, dice, ¿no? Bueno, prácticamente la arena que está en la parte superior y ya por ese canalcito pequeño ya cayó todo, ¿no? Es como que ya se terminó el tiempo, ya la venida del Señor está pues pronto a suceder, ¿no? Se siente así, hermanos, o se ve por las señales que estamos cercanos a la venida del Señor Jesús. No sabemos cuándo será. Bueno, ahí está, hermanos, algún comentario de parte de ustedes. Vamos a ver entonces la lección, hermanos, en esta mañana. En esta mañana vamos a estudiar el Salmo 77, hermanos. Entonces nos pide aquí en la lección que leamos este Salmo 77. Y hay que contestar la pregunta, hermanos. ¿Qué experiencia está viviendo el autor? Dicen. Bueno, autor en este caso sería pues el escritor, ¿no? El escritor del Salmo, ¿no? Porque sabemos que Dios inspira, todo lo que está escrito en la Biblia está inspirado por Dios, Dios está dirigiendo. Son experiencias de los salmistas, pero detrás de esas experiencias está Dios también, ¿no? Esas palabras son inspiradas por Dios también. ¿Qué experiencia entonces está viviendo el escritor, diríamos así, ¿no? De Salmo 77? Me parece que este salmo lo ha escrito Asaf, ¿no? Un levita, ¿no? Del
pueblo, ¿no? De Dios, del pueblo de Israel. Bueno, ahí vamos a leer entonces, hermanos, este salmo. Puedes tomar, hermano o hermana, tu Biblia, la versión que tú tienes. Hay palabras que tal vez no logramos entender, hermanos, y pues se puedes, hermano, aclarar, ¿no? En tu Biblia de repente están los sinónimos de esas palabras y puedas ayudar en el entendimiento de la palabra de Dios. Muy bien, entonces empezamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Dice este salmo, con mi voz, dice, clamé a Dios. Con mi voz clamé a Dios. A esta primera frase, hermanos, con mi voz clamé a Dios, dice, ¿no? Parece redundante, hermanos, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Simplemente se podría decir, clamé a Dios. Entonces dice, con mi voz clamé a Dios. Uno se pone a pensar en esto, hermanos, a ver si alguien puede comentar también. ¿Habrá clamor sin voz, hermanos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá clamor donde no se pronuncie, ¿no? O sea, viva voz, clamores así, Sí, sí hay, donde no se... hermanos, el clamor del corazón cuando uno no, simplemente no lo expresa verbalmente, pero sí grita el corazón, por decirlo de alguna manera poética, ¿cierto? Pero sí, así es. Muy bien, gracias, hermano. Entonces aquí, ¿no? Dice con mi voz, aquí la palabra voz, ¿no? Claro, en este caso nos imaginamos que una persona expresa, ¿no? Así, con palabras. Imaginémonos, ¿no? Nosotros mismos que estemos ahí a solas con Dios en nuestro cuarto, encerrados de rodillas y expresamos a viva voz, donde expresamos pues, a Dios, ¿no? En nuestro clamor, ¿no? En este caso, el salmista está diciendo eso, ¿no? Con mi voz clamé a Dios. Va resaltando eso, ¿no? Como también, por ejemplo, Ana, en el libro de Samuel, hermanos, una mujer, no que no tenía hijos, era una mujer estéril. Entonces, ella también clamó, pero no a viva voz, con su voz. Movía su lengua nada más, o su boca movía sus labios y el sacerdote ahí en el templo, porque en el templo estaba ahí clamando Ana, pedía a Dios, ¿no? Para que Dios le diera un hijo varón. Y el sacerdote Elí, al verle, dice, esta mujer está borracha, está aquí en el templo. Le dice, mujer, anda, corre a tu casa a descansar, que te pase la borrachera. No, señor mío, le dice, no, yo no soy borracha. Estoy clamando a Dios, no, estoy derramando mi alma y mi espíritu a Dios. Estoy afligida, soy una mujer afligida. Ah, ya, entonces corrige el sacerdote y le dice, está muy bien, Dios te va a conceder tu pedido, entonces anda a tu casa. Bueno, la mujer se fue contenta, sabemos, ¿no? La historia de Ana, ¿no? Y Dios le dio un hijo varón y él le había prometido a Dios entregarlo y lo entregó. Ese fue el gran, ¿no? Profeta Samuel, ¿no? El hijo consagrado para Dios. Hermano, Bueno, justo hay clamores así sin voz. Sí, sí, hermano. eh, el- la traducción Dios habla hoy dice, a Dios clamo con fuerte voz para que Él me escuche, o a viva voz. Ujú. Ahí está un poquito mejor, hermanos. A viva voz, con fuerte voz, ¿no? Pero estábamos indicando también que hay clamores sin expresar, ¿no? Palabras, pero dentro del corazón hay gritos a Dios, ¿no es cierto? Mentalmente uno está pidiendo a Dios. Bueno, continuamos la lectura, hermanos. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, dice, ¿no? Y Él me escuchará. Bueno, aquí hay una confianza del salmista que Dios le va a escuchar. Clamé, y al decir clamar, hermanos, sería muy bueno si alguien puede ver diccionario
explicar, bastante se repite esta palabra de clamé, clamar a Dios, ¿no? ¿Qué entendemos con ese clamor? Clamor, ¿qué es el clamor, no? Que dice, con mi voz clamé a Dios Eh, clamé. Hermano, en la traducción lenguaje actual dice, a Dios dirijo mis ruegos para que me escuche. Y seguramente es eso, clamar es dirigir los ruegos al Señor, ¿cierto? Rogar a Dios, suplicar. Así es, así es. Es cuando, por ejemplo, una persona, imaginemos, ¿no? Que está con dolores fuertes, digamos, por el cáncer o no sé por qué situación está pasando una crisis, no un accidente, no sé, pero uno clama, pues grita, pide auxilio, socorro, ayúdeme, ¿no? Entonces, clamor es eso, ¿no? Clamor es ese ruego, pero así. Hay animalitos también que expresan, ¿no? Su dolor y todas cosas, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Entonces, ahí se puede comparar también, ¿no? El clamor. No es un simple pedir, ¿no? Así como lo pedimos nosotros, tal vez estamos siendo así, normal, pedimos, ¿no? Pero clamor es cuando estás en ese momento, estás experimentando, ¿no? Esa situación terrible, ¿no? Y entonces uno clama y pues no pide auxilio. Bueno, entonces eso es clamor, ¿no? Con mi voz clamé a Dios clamé, dice, y Él me escuchará, dice, me escuchará. El 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Entonces aquí, hermanos, hemos resaltado bastante esto, hermanos. La búsqueda de Dios, hermanos, generalmente sucede cuando uno está pasando momentos difíciles, angustia. Por ejemplo, acá está diciendo el salmista, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y generalmente el ser humano cuando tiene necesidades busca a Dios. Pues, por ejemplo, la gente pobre se dice, ¿no? Es el que busca a Dios. Pero la gente que no es pobre, o sea, tiene todo lo necesario, no está angustiado, pues entonces no busca a Dios. No, claro. Hay gente que por más que tiene, sí, sí, busca también, ¿no? Pero excepcionalmente. No, por eso dice, no, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, dice el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene satisfechas sus necesidades, así que no siente necesidad. Pero cuando uno está pasando momentos de angustia, es ahí la oportunidad de Dios se muestra ahí, ¿no? Porque el ser humano busca a Dios, ¿no? Al Señor busqué en el día de mi angustia, dice, ¿no? Alzaba a él mis manos de noche, dicen. Miren, él pasó angustias, el salmista, y dice, alzaba a él mis manos de noche. ¿Qué significa eso, hermanos? Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso todavía, dicen, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, o sea, su ser entero, seguramente le consolarían sus amigos, su familia, o bueno, pero no, eso no satisfacía, ¿no? Esa necesidad, esa angustia que tenía, ¿no? Seguramente él quería, como está hablando del Señor, me va a escuchar, dice el Señor, está buscando a Dios, que Dios mismo le conteste, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y él alzaba a él mis manos de noche. Ya, las manos son un símbolo, hermanos, de las actividades que uno hace, pues, ¿no? Las manos. Y bueno, en este caso, el salmista está indicando que es como estirando la mano, que se está ahogando y estira la mano, por favor, Señor, agarra mis manos, sálvame, sálvame, ¿no? Y así la diestra de Dios, por ejemplo, se muestra bastante en la Biblia de que es un símbolo de bendición. Cuando te agarra, te bendice, pues, ¿no? Dios te está bendiciendo, te está salvando, ¿no? Alzaba él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, dice, ¿no? Me acordaba de Dios, dice ahí, ¿no? Me acordaba de Dios y me conmovía, hermano.
Bueno, entonces aquí hay una palabra, hermanos, importantísima. Me acordaba, dice, de Dios. Seguramente, hermanos, también nosotros en los momentos de angustia, de necesidades, nos acordamos, ¿no? De Dios, de quién es Dios, ¿no? Que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es justo, y así. Uno en su vida, o sea, a lo largo de su vida cristiana, ve que Dios, pues, es así. Y en este caso, el salmista, el israelita Asaf, ¿no? De la tribu de Leví, pues había visto y sabía el pasado, ¿no es cierto? Como Dios, ¿no? Salvó de Egipto al pueblo de Israel con milagros, con todo su poder, con la misericordia y justicia de Dios, pues los sacó pues de ahí, ¿no? Ellos han palpado, han visto, ¿no? Han experimentado la presencia de Dios en sus propias vidas. Entonces él seguramente pasando sus momentos de angustia, me acordaba de Dios, dice, y me conmovía. ¿Y quién no, pues se va a conmover, hermanos, no? Me quejaba, dice, y desmayaba mi espíritu, dice, y desmayaba. Se quejaba, bueno, y se desmayaba su espíritu. Es como que uno se rinde, ¿no, hermano? Se rinde, se queja de repente de lo que está pasando y se desmayaba mi espíritu, dice, ¿no? No me dejabas pegar los ojos, dice, ¿no? Estaba yo quebrantado y no hablaba. Estaba yo quebrantado, dice, y no hablaba. En los momentos difíciles uno está quebrantado, no, y ni siquiera habla también, dice ahí, ¿no? No hablaba. Y continúa el 5, dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Bueno, él está recordando, o digo, él está recordando a Asaf, no es el que ha escrito este salmo inspirado por Dios. Dice, consideraba los días desde el principio, ¿no? Bueno, principio de su vida, tal vez, no sé. En este caso puede ser desde la creación, porque él tenía conocimiento, ¿no? Estaría recordando todos los años de los siglos, dice, ¿no? Y aquí continúa, dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Bueno, su experiencia, ¿no? Que él cantaría en las noches, se acordaba de eso, ¿no? Pero ahora está con angustias, ¿no? Meditaba, dice, en mi corazón. Entonces él está meditando, reflexionando en su corazón, y mi espíritu inquiría. Inquirir, hermanos, ¿no? Dice, mi espíritu inquiría. Entonces, en los momentos de dificultades, uno inquirir sería investigar, ver, ¿no es cierto? Las cosas, o escudriñar, ¿no? Inquirir, mi espíritu inquiría, dice, ¿no? Como que recordaba, investigaba las cosas, ¿por qué, no? ¿Por qué una y otra cosa? El 7 hay una pregunta, dice, ¿desechará el Señor para siempre? Ahí está el título de nuestra lección, hermanos. El salmista es el que hace esta pregunta y dice, ¿desechará el Señor? O sea, Dios desechará para siempre. Generalmente nosotros decimos, como hacía el comentario, de que el tiempo de gracia, tal vez ya a mí ya no me escucha, el tiempo de gracia para mí ya ha terminado, y entonces uno se pregunta, dice, ya no habrá más oportunidad para mí para arreglar cuentas con Dios. Y acá está diciendo el salmista, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No? O sea, ya te desechó para siempre, me desechó para siempre, y no volverá más a hacernos propicio, ya no más el Señor va a ayudarnos. Otra pregunta, hermanos. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? O sea, ya se terminó para siempre ya su misericordia, ya no hay más misericordia de Dios. Son preguntas que se está haciendo el salmista, ¿no? Tal vez nosotros también en nuestros momentos difíciles y uno se puede preguntar así, ¿no? Otra pregunta dice, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Mm? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? O sea, las promesas de Dios ya se acabaron ahí, o sea, ya no hay más, perpetuamente, o sea, ya
para la eternidad, ¿no? Ya se terminó la promesa. Se ha acabado así, para siempre ya la promesa. Otra pregunta que se hace el salmista dice, ¿no? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ya Dios se ha olvidado de tener misericordia? ¿Mm? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Ya el Señor ya la cerró la puerta como del arca de Noé, lo cerró la puerta. Y aquí la pregunta, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Y ahí la palabra Selah que dice que hay que reflexionar, ¿no? Una pausa ahí. Y continúa, ¿no? El salmo, el salmista dice, dije, entonces él reflexionando se habla a sí mismo, él se dice a sí mismo, dice, no, esta es una enfermedad mía. Enfermedad mía es esta, dice, ¿no? Yo estoy pasando, o sea, no sé, hermano, si uno se compara así, o sea, compara su existencia, su vida, cómo es nuestra relación con Dios, y de repente uno va reflexionando, pensando y dice, no, yo no sirvo para nada, estoy mal, estoy deshonrando a Dios y tantas cosas, no, no sé qué cosa uno piensa, reflexiona en su vida. Y uno dice, se dice, no, aquí el salmista dice, enfermedad mía es esta. Es una enfermedad que estoy teniendo, dice, ¿no? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En otras palabras, hermanos, aquí el salmista reflexionando dice, no, yo voy a traer a mi memoria, ¿no? Los años de la diestra, o sea, de la bendición del Altísimo, ¿no? La diestra del Altísimo significa eso, ¿no? Las bendiciones que ha derramado sobre mí el Altísimo. Recordaré. Me acordaré de las obras de Jehová, ¿no? Sí, sí, dice, ¿no? Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, hermanos, uno pues puede recordar, ¿no? Las cosas del pasado, cómo Dios se ha mostrado, no hacia nosotros, en cierta situación tal vez difícil, no sé, pero Dios nos ha bendecido, ¿no? Bastante, y uno recuerda todo eso, las maravillas, milagros que ha hecho con nuestra vida o con el pueblo de Dios. Entonces el salmista recuerda todo eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque él está en esa lucha mental, emocional, ¿no? De querer perder la fe, ¿cierto? Entonces él está reflexionando y dice, no, esto lo que estoy pensando creo que está mal, no, mejor me voy a acordar de que Dios es bueno, las cosas que Dios ha hecho. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, dice, ¿no? Y hablaré de tus hechos. Creo que este es un buen consejo, hermanos, que lo hemos estado mencionando varias veces. Frente a las tentaciones, hermanos, aquí estoy marcando, creo que aquí está el consejo importante. Para vencer las tentaciones, hermanos, como dice aquí, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Creo que ahí está la solución para nuestros problemas, en meditar, hermanos, en todas las obras de Dios maravillosas, los milagros que Dios ha hecho a lo largo de nuestra propia vida. Hemos visto, ¿no?, una infinidad de milagros, y entonces recordar, meditar que Dios es bueno, y también hablar y contar acerca de estos hechos. Si hacemos eso, hermanos, creo que el problema nuestro se soluciona, porque si no vamos a estar ahí hundiéndonos cada vez más, no afligiéndonos en nuestras propias angustias, ¿no? Eh, a ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Si alguien quiere participar, prenda su micro. Yo he apagado todos los micros, ¿no? Por los soniditos, pero siéntete libre, hermano, hermana, de prender tu micro. Entonces, Hermano aquí el Justo, consejo. Sí, hermana, por favor. siempre es bueno recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, dónde estábamos, de dónde nos sacó Dios. Y hay tantas circunstancias que pasamos en que clamamos a Dios y
y hemos salido adelante. Entonces es bueno recordar todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Así, sí, hermanos, pues sí, es bueno recordar, pues, ¿no, hermanos? Y cuando nos acordamos de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, y hablamos de las cosas de Dios, lo que Dios ha hecho y está haciendo y va a hacer también, hermanos, ¿no? Ahí se solucionan los problemas. Estoy recordando, y varias veces lo he mencionado, el testimonio, ¿no? De un pastor, que había una hermana que estaba bien afligida, ¿no? Y era problemática prácticamente dentro de la iglesia, ¿no? Y pedía al pastor continuamente, casi todos los días por la mañana lo buscaba al pastor, decía, por favor, ore por mí y así, ¿no? Y así. Todo lo veía pues así, oscuro, negro, que se estaba muriendo, que estaba así en problemas, terrible, ¿no? Y, y un día, dice, ¿no? Eh, el pastor estaba saliendo pues para visitar a una persona, creo que se estaba muriendo o que tenía problemas, no sé. Y era urgente, estaba saliendo y lo encuentra la hermana pues saliendo. Pero pastor, no se vaya, dice, ore, ¿cómo no va a orar por mí? Ore, ore antes que vaya. Pero es urgente, tengo que ir, está muriéndose, o no sé qué problema había. No, pastor, ¿cómo se va a ir? Era pues una hermana así. Más bien, hermanito, un favor quiero pedirle. Le voy a dejar un nombre, no voy a poder visitarme. A la misma hora tengo que ir aquí y allá, porque podría visitar a esta persona, sí, hermanita, le dejo esto. Ahí está tal persona va a visitar. Bueno, y la hermana pues aceptó, dijo, no, ya está bien, pastor, ya. Y ya nos encontramos, ya vuelvo dentro de una hora seguramente de ahí, nos encontramos, hermano, para orar. Ya pasó. El pastor se fue, hermanos, y regresó de una hora ahí en la casa, está esperando a la hermana, ¿no? La hermana era una hermana pues muy conflictiva, ¿no? Y pues es así, ¿no? Nos volvemos así cuando estamos mirándonos a nosotros nada más de lo que, no sé, no estamos mirando las cosas, las obras de Dios, a Dios, sino nos miramos y claro, nos decepcionamos de nuestra propia vida también. Y entonces, el pastor esperaba a la hermana y decía, pues esta hermana, ¿qué ha pasado? No viene, no viene, seguro ya se ha molestado, va a estar renegando contra mí. Estaba triste el pastor, pues no. Y no vino, pues la hermana. Y el día miércoles, que creo noche de oración, creo que es ahí donde recién ahí lo ve a la hermana en la iglesia y el pastor decía, ahí está la hermana. Ahora, ¿qué me dirá esta hermana, no? Pero yo le he esperado, no ha venido, decía el pastor. Y le habla pues a la hermana y le dice, pues hermana, yo le he esperado, ¿por qué no ha venido pues a orar? Ah, no, pastor, le dice, no, no, sino que yo me he quedado visitando ahí al hermano, si no tendrá otros nombres para visitar. Hermanos, toda su enfermedad, todo su problema emocional, todo se solucionó de esta hermana. ¿Cuándo? Cuando ella llevó el mensaje de Dios a esa otra persona que necesitaba, porque su problema no tenía ningún problema prácticamente, problemas realmente había visto, ¿no? Al visitar. Y ella oraba y predicaba, ¿no? Y entonces la hermana ya no fue un problema, ni para ella misma ni para la iglesia, fue una solución. Por eso el consejo, hermanos, meditaré en todas las obras y hablaré de tus hechos. Ahí está la solución. Si nosotros nos estamos ahogando, como quien dice, en un vaso de agua, hermanos, nuestro problema es de que nosotros no estamos mirando al Señor, no estamos mirando que Dios es todopoderoso y todo ello, y no estamos hablando de esto con otras personas, ¿no? Y si hacemos eso, vamos a testificar a otras personas que están en necesidad. Nuestro problema, enfermedades aún físicas, hermanos, desaparecen. Eso les digo, hermanos, al 100%, eso es cierto. Si tú haces eso, tu enfermedad vas a ver que ya desapareció. Es así, hermanos. Entonces ahí está. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Bueno, continuamos leyendo el Salmo, hermanos, ¿no? Dice ahí. Esta persona sigue, ¿no? Con su reflexión, así, este salmista.
Oh Dios santo es tu camino, dice. Oh Dios santo es tu camino. Claro, es una afirmación verdadera, ¿no? Santo es tu camino. Pregunta, dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Está meditando, ¿no? En Dios. Claro, todo lo que es Dios con minúscula, pues son ídolos nada más, ¿no? Que la humanidad tiene, ¿no? No hay pues otro Dios, ¿no? ¿Y qué Dios puede haber? Pues no. Grande, dice, como nuestro Dios. Está diciendo él en su meditación, tú eres el Dios que hace maravillas. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, ¿no? Entonces él está recordando seguramente, hermanos, cómo Dios los sacó a los israelitas de Egipto con las plagas que cayeron. Eso es una maravilla, hermanos. Y pasaron el Mar Rojo y tantas cosas que pasaron, ¿no? Milagros, ¿no? Que Dios hizo, ¿no? Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah, dice ahí, punto, ¿no? Para reflexionar, pausa, ¿no? Continúa, dice el Salmo, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Claro, ante la presencia de Dios, pues por ejemplo, el Mar Rojo se abrió, pues hermanos, y por ahí pasaron los israelitas, pues hermanos. Es que todo está bajo el control y la potestad de Dios, pues hermanos. Por eso él está reflexionando, dice, ¿no? Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, pues así es, hermanos, ante la presencia de Dios. Las nubes echaron inundaciones de aguas, estarás recordando, ¿no? Por ejemplo, el diluvio. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Miren, todas las cosas que ha pasado, pues ante la presencia de Dios, por ejemplo, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. Justo anoche, hermanos, pues ahí estuve un ratito en la azotea y veía, ¿no? Que los truenos, pues, ¿no? Y cerca, ahí donde estábamos, ha caído un rayo, ¿no? Y parece como fuego, hermanos, ¿no? Por ahí, entonces, no sé dónde cayó, ¿no? Por ahí anoche. Entonces, uno se asusta, pues, hermanos, se asusta, ¿no? Tiene miedo, ¿no? A ver solamente un rayo, hermanos, ¿no? Entonces ahí está recordando, ¿no? El salmista, tronaron los cielos ante la presencia de Dios, es así, pues, hermano. Y discurrieron tus rayos, dice, ¿no? La voz de tu trueno estaba en el torbellino, dice, ¿no? Está haciendo mención, hermanos, a lo que Dios se ha manifestado con todo su poder al salvar al pueblo de Israel, ¿no? Tus relámpagos alumbraron el mundo, dice, ¿no? Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por medio o por mano de Moisés y de Aarón. Ahí están. Hermano, justo, Así que está hablando de que del pueblo de Israel, porque ¿quién dirigió pues, al pueblo de Israel? Moisés y Aarón. Sí, hermana. yo creo que ahí en el versículo 19 está la clave. Dice, y tus pisadas no fueron conocidas. El Señor muchas veces actúa, pero no nos damos cuenta. El Señor, o sea, no muchas veces, el Señor siempre está al control de todo, pero no siempre vemos lo que Él hace porque a veces lo damos tan por sentado o estamos tan acostumbrados al hecho de que podamos respirar, al hecho de que tengamos comida, tantas cosas que el Señor hace por nosotros. Dice, tus pisadas no fueron conocidas, es decir, son cosas de las cuales eh, a lo mejor no nos damos cuenta. Sí, 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 muy bien, hermanos. Dicen, ¿no? Tus sendas y tus sendas en las muchas aguas, ¿no? Y tus pisadas no fueron conocidas. Qué interesante, ¿no? La reflexión que nuestra hermana también trae a luz, ¿no? De que es verdad, ¿no? Que Dios en medio de, bueno, las aguas también es un símbolo, hermanos, de la muchedumbre. Y en este mundo, hermanos, Dios está, pues, tiene sus pisadas. Él ha estado en esta tierra y todo, ¿no? Y a veces se desconoce, pues, las pisadas, ¿no? De Dios. Hermano, Y es que a veces Dios se revela abiertamente
y otras veces no, o sea, a veces está en silencio, pero no es no es que no esté, él siempre está. Claro, Dios está siempre, ¿no? Pero el asunto es de, como dice, ¿no? Otro salmo dice, ¿no? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuando hay un desconocimiento de las pisadas del Señor, o sea, por el sendero que el Señor nos traza, por el camino que es Jesús, por lo que dice la Biblia, entonces el hombre vive pues en oscuridad, no sabe dónde pisa, se mete en un problema, se mete en otro problema, no sabe los mandamientos de Dios y así que está transgrediendo los mandamientos y como consecuencia, pues los problemas, las angustias, las aflicciones. Y entonces aquí, como el salmista va indicando, ¿no? Que Dios abrió un camino, pues ese camino, dice, y tus pisadas no fueron conocidas. El mismo pueblo de Israel se olvidaba del camino que Dios había trazado. El mismo salmista, pues, que en su reflexión, no en su oración, como que él también se estaba olvidando, afligiéndose, mirándose a sí mismo, a su problema, y no estaba mirando las cosas de Dios. Creo que ahí, hermanos, está lo importante y somos bendecidos nosotros, creo, por estar estudiando cada mañana la palabra de Dios. Personalmente, yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes, ¿no? Y así, hermanos, pues con vuestra participación vamos aprendiendo pues su palabra, ¿no? Entonces ahí dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Entonces Dios está bajo el control. Dios está dirigiendo, ¿no? Así como dirigió a través de Moisés y de Aarón, Dios está dirigiéndonos como ovejas, ¿no? Porque es nuestro pastor Dios. Bueno, esa es la lección, hermanos, para hoy día. Y luego vienen los comentarios, pues, de la lección que prácticamente va aclarando las cosas que hemos estudiado, pues, ¿no? Ahí los comentarios, hermanos, ¿no? Si alguien quiere preguntar, pregunte, hermanos. Si alguien quiere comentar, comente también. Siéntase libre de vuestras preguntas. Aprendemos, hermanos. Reflexionamos. Bueno, leo entonces ahí rápidamente los comentarios, pues, hermanos. Dice que este salmo que hemos leído, hermanos, 77, comienza, pues, hermanos, con una súplica de ayuda a Dios llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Todo el ser del salmista, hermanos, se dirige con luto a Dios, o sea, oscuro, triste, ¿no? Eso es lo que nos puede estar pasando. Se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. Quiere solucionar ese problema. No obstante, dice, hermanos, recordar a Dios parece intensificar su angustia. Me acordaba de Dios y gemía, decía, ¿no? La palabra hebrea jamá dice es gemir. A menudo representa el rugido de las aguas embravecidas. Bueno, como que estaba en esa situación, pues no este salmista, ¿no? Dentro de las aguas embravecidas, ¿no? Del mismo modo, dice, hermanos, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. Una situación triste, ¿no? Lamentable, ¿no? Y eso podría ser una situación nuestra, podría ser, ¿no? Uno se puede estar encontrando en esa situación. Entonces, aquí dice una pregunta. ¿Cómo puede el recuerdo de Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? Bueno, en este caso, nosotros al leer, ¿no? Este salmo estamos viendo que claro, cuando uno se centra en sí mismo, hermanos, entonces de repente hasta va a llorar, tantas cosas, va a decir, no, no sé, como dice aquí, los sentimientos tan fuertes de angustia. eh, el asunto, hermanos, aquí, el asunto creo que aquí eh, es un recuerdo que lo sume a sí mismo, o sea, hay una introspección, no sé, está dentro nada más, ¿no? Entonces, no hay este recuerdo, no lo lleva, ¿no? A ver que Dios realmente, ¿no? Lo maravilloso que es y lo que Dios puede hacer y cuando nosotros salimos, ¿no? A contar lo que es Dios, nuestros problemas se solucionan, ¿no? Una serie, dice, de preguntas inquietantes delatan la causa de su angustia, ¿no?
La pregunta dice, ¿ha cambiado Dios? Bueno, él está meditando en sí mismo y dice, no, ¿qué ha pasado con Dios? Es que Dios ha cambiado. ¿Es posible que Dios traicione su pacto, hermanos? ¿No? O sea, deje de ser misericordioso Dios, deje de ser amor, deje de ser justo Dios. ¿Creen que Dios va a cambiar? Pues él está percibiendo eso, ¿no? Mirándose a sí mismo, a veces, ¿no? Como ahogarse uno, ¿no? El marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza. Una conclusión que se esfuerza por rechazar, pues, ¿no? Mientras tanto, el salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir, dice, ¿no? Ahí. Esto nos recuerda en otros personajes bíblicos cuyo insomnio fue utilizado providencialmente por Dios para prosperar sus propósitos. Bueno, el insomnio, hermanos, ¿no? Entonces aquí hay personajes, ¿no? Caso, por ejemplo, el faraón tenía insomnio y soñó, pues, ¿no? Y en su sueño, hermanos, el faraón, ¿no? El faraón, ¿no? En su sueño vio pues una espiga, ¿no? De trigo, ¿no? Ahí había, creo que, no sé cuántas espigas, 7 espigas, no sé. Pero el asunto es de que eran gruesas, habían granos, y en el sueño aparecen 7 espigas ahí mismo, vacías, ¿no? Y esas espigas pues se lo consumen, ¿no? A las espigas gruesas, ¿no? Y también en el sueño creo inicialmente eran vacas, no sé si eran 7 vacas gordas, no está viendo ahí, y después ve otras 7 vacas flacas, y las flacas se lo consumen a las gordas, y así, y las flacas siguen siendo flacas. Bueno, doble vez, ¿no? La misma cosa sueña el faraón. Ya sabemos que en el insomnio pasó eso, ¿no? Pero Dios le estaba avisándole cosas de qué iba a pasar en Egipto. De ahí es donde pues buscan una persona sabia, o bueno, sí, pues que describa eso, qué significa, y es José el que describe, y buscan una persona que pueda solucionar ese problema de 7 años de prosperidad, y después 7 años de hambruna habría, y lo eligen justamente a José. Bueno, pero el asunto es que en el faraón había insomnio, no podía dormir, bueno, tuvo esa como pesadilla, ¿no es cierto? Pero ahí Dios estaba, hermanos, avisándole al faraón, pues no lo que sucedería en ese país. Entonces puede ser que también aquí en el salmista cuando dice no podía dormir, es porque Dios está queriendo también pues no mostrarse a él, porque hemos leído el Salmo y vemos que al final solucionó el problema, no al recordar las maravillas de Dios y al pregonarlo, al predicar, al testificar, entonces soluciona su problema, hermanos, ¿no? Esther 6:1, ahí también estamos viendo el rey Asuero, que no podía dormir y entonces estaba con insomnio y entonces, ¿qué pasa? Dice, a ver, tráigame los libros, ¿qué está pasando? Y encuentra que Mardoqueo había salvado su vida, ¿no? De un asesinato. Y él dice, ¿no? ¿Y qué se le ha dado pues a este Mardoqueo? Nada. Entonces ahí pues no se solucionó un problema, ¿no? De que los judíos iban a ser muertos, ¿no? Pero Mardoqueo pues eh, gracias a Dios que él solucionó el problema, o sea, Dios mediante, ¿no? Eh, cambiaron la orden de muerte, bueno, otro día, ¿no? Para defenderse, bueno, es otra historia, ¿no? Pero lo que sí es el rey Asuero estaba con insomnio, no podía dormir, pero ahí Dios se presentó en ese insomnio al rey Asuero para que Dios dé solución a un problema que había con los judíos. Daniel 2:1 al 3, también vemos al rey Nabucodonosor, que él también estaba con insomnio, pues, ¿no? El insomnio, preocupado, ¿no? Preocupado en sí mismo. ¿Quién vendrá después de mí? ¿Quién va a venir? Bueno, él preocupado en eso, ¿no?
y ahí se duerme, pues, ¿no? Y entonces ahí recibe también de Dios, pues, ¿no? Sueño, la estatua, ¿no? Que describe quién iba a venir después de Babilonia, ¿no? Y sabemos a través de la estatua que él era la cabeza de oro, después vendría el pecho de plata, Medo-Persia, después vendría Grecia, Roma, y así toda la historia del mundo, y ahora estamos, pues, ¿no? Allá en los pies, bueno, cercano a la roca que va a caer sobre los pies, destruido el fin del mundo, la segunda venida de Jesús. Bueno, pero en el insomnio del rey Nabucodonosor, Dios revela, pues, esa profecía, ¿no? Esa profecía que conocemos, hermanos. Entonces, así, de repente, en el salmista también esas preocupaciones, en el insomnio que tenía encuentra una solución, pues no, este salmista, de que lo que tiene que hacer es mirar sus ojos en Dios, y que es maravilloso Dios, poderoso y no cambia, y que, hermanos, el problema que uno pueda tener, las angustias, se va a solucionar, cualquier problema, yendo a testificar, a hablar a la gente de lo que Dios es. Bueno, la larga noche de insomnio, dice, hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con nueva determinación, dicen. La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, sino, dice, en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios, como Job, ¿no? Entonces, en este caso, hermanos, también recordemos a Job. Él pasó las pruebas y estaba muy afligido, por supuesto, pero llegó un momento también como el salmista, él estaba meditando, reflexionando, pero ¿qué ha pasado con Dios? ¿Por qué no? Si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me han venido estas pruebas? Mis hijos han muerto, todos me han robado, todos quedan en la nada, y ahora mi esposo todavía dice que maldiga a Dios, no, y me muera. Ahora mis amigos vienen y mis amigos me dicen, algo has hecho mal, me están acusando que he hecho cosas malas. Habrás pecado, pues estás sufriendo. ¿Cómo Dios puede ser injusto y te va a venir? Has pecado, pues entonces ahora, y yo no he pecado, pues no, entonces ahora yo estaba afligido, ahogándose, pues no, hermanos, así en su problema. Y él quería, ¿no? Que discutir con Dios, ¿no? Decía, yo quiero cara a cara, pues, que Dios se presente para discutir pues con Dios qué problema hay acá, por qué estoy así. Y hermanos, pues justamente en esos momentos así, ¿no? Se presenta Dios y entonces el problema se resuelve, hermanos, cuando Dios le dice, mira, hijo, le dice, haz un sacrificio por tus amigos que te han juzgado, ¿no? ¿No? Entonces, y así es un sacrificio y es problema resuelto, hermanos. Entonces, cuando uno mira a Dios, hermanos, y hace las cosas que debemos hacer, ¿no? A llevar el evangelio, todos sus problemas, enfermedades, todo se soluciona, hermano. Bueno, esto es Job, pues encontró así la solución, ¿no? Entonces, se anima, dice el salmista, a esperar en el Señor con fe. Ahí está. Sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. El salmista también se da cuenta de que no se vieron tus huellas. Bueno, eso es lo que nuestra hermana resaltó, hermanos, y qué bien, ¿no? Así aprendemos, hermanos. Yo ni cuenta me di de eso, realmente que esa parte dice, ¿no? No se vieron tus huellas. Es que en realidad, hermanos, cuando no se está viendo al Señor Jesucristo, cuando no se está viendo lo que es bueno, poderoso, misericordioso, justo Dios, y no se está contando, la gente no está sabiendo, está pues muriendo sus propios problemas. Bueno, reconociendo, dice, la guía de Dios, incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos, el salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Piensa en momentos pasados, hermano, hermana, piensa en momentos pasados en los que el Señor actuó en tu vida. A ver, hermanos, piensa. Yo también me pongo a pensar en lo que Dios ha hecho en mi vida pasada, ¿no? Bueno, yo tengo una vida pasada donde no conocí a Dios, pero ya en mi vida pasada, donde sí he conocido a Dios, puedo reflexionar y pensar, ¿no? Los milagros que Dios ha hecho a lo largo de mi vida he visto,
muchas cosas. Entonces piensa tú, hermano, también momentos pasados en los que el Señor actuó en tu vida, en los que el Señor actuó en tu vida. Piensa, hermano. Pregunta, ¿cómo puede ayudarte esa verdad a afrontar lo que se te presenta ahora? ¿Cómo puede ayudarte eso, lo que estás viendo, cómo Dios ha actuado en tu vida? Te ha salvado. Y ahora que estás pasando momentos difíciles, ese recuerdo, ¿cómo te puede ayudarte esa verdad a afrontar lo que se te presenta ahora? De repente hay dificultades grandes, ¿no? Hermanos, habría que sobreponerse pues a todos los problemas que tenemos y entonces salir y contar las maravillas de Dios, pues hermanos. Y nuestros problemas, enfermedades, va a desaparecer. Estoy seguro, hermanos, al 100%. Si tú haces eso, tu problema está solucionado, hermano. Eso es lo que hemos estudiado. Pero bueno, esta es la lección, hermanos, de este día. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, para despedirnos ya? Y mañana continuaremos con otra lección que tenemos ahí en el folleto. Es bueno tener el folleto, hermanos, de escuela sabática y así leer, hermanos, es el alimento espiritual. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Algún comentario, hermanos? De repente algún testimonio también, hermanos, de lo que estamos estudiando. De repente en tu vida tú has encontrado esa solución. Cuando has empezado a ver al Señor, sus maravillas de eso, y cuando tú has empezado a salir a predicar, a testificar, tus problemas se han solucionado. ¿Alguien quiere testificar? A ver, hermanos, Sí, hermanito, participa, hermano, buenos con días, buenos confianza. días. Sí, yo Ya, buen día. quisiera, yo tuve un paciente que, que falleció, era un anciano que falleció porque sus familiares no quisieron referirlo aceptar una referencia y aceptaron un alta voluntaria. Entonces tuvimos que despachar al paciente grave a su casa. Y eso me afectó mucho. Y yo decía, el Señor se habrá apartado de mí, se habrá enojado conmigo. Entonces no podía dormir, no podía dormir. Y sus familiares se enojaron porque ellos no querían darse el trabajo de acompañar al anciano hasta el Cusco, y en el Cusco tampoco hay muchas veces espacio para los ancianos. Y esos problemas tan fuertes a veces uno les chocan a uno, y yo decía, de repente el Señor se ha apartado de mí porque tal vez debía haberlo dejado nomás morir así en el establecimiento donde estoy. A veces se nos vienen problemas muy fuertes que no podemos enfrentar. Entonces, para resolver y después se generó problemas posteriores. Pero con la oración, el Señor siempre, yo sentí que el Señor no se había apartado, que era muy misericordioso. Eh, y así el problema poco a poco se resolvió, porque el pacientito estaba ya falleciendo, ¿no? En nuestro establecimiento. Muchas veces estamos en problemas muy difíciles que no podemos enfrentar, pero el Señor es muy misericordioso y nos da la paz. Ahí recién entendí el valor de la paz, porque no importa, y así hay momentos oscuros, ¿no? Con fallecimiento de mi nieto, también no sabía qué hacer. Yo presentía que estaba mal el bebito desde antes de que nació. Entonces, así nos vemos en situaciones muy difíciles que no nos dejan dormir. Seguramente todos estamos meditando en eso. Entonces,
que pensamos, ¿no? Pensamos que capaz el Señor ya no está con nosotros, sus promesas ya no están en nuestras vidas, pero eso sirve para meditar meditar y mejorar también, mejorar nuestra situación actual. Y el Señor no falla a sus promesas, tenemos siempre que aferrarnos a Él. Él siempre está, porque el Señor es omnipotente, omnipresente, muy misericordioso y acude a los que le claman, a sus hijos que le claman. Ah, entonces, tenemos que confiar y, y saber que el Señor actúa en nuestra vida. El Señor nos guía y nos ayuda. Sería ese mi comentario, Amén, hermanos. amén, amén, hermana. Gracias, hermana, por su testimonio. Bien, así es, hermanos, pues creo que hemos entendido nuestra lección. Así que confiemos en Hermano Dios, justo, concentrémonos en las cosas que Dios está haciendo. Sí, hermano, participe, hermano. la preguntita sería, ¿cuándo ha fallado Dios, pues? ¿En qué momento ha fallado Dios? No, Muy bien. no falla Dios. Lo que pasa es que quien falla es el hombre, la mujer. Nosotros fallamos. Todo eso que pasa muchas veces es por falla humana, no es por falla de Dios. Es por nuestra falla, es por nuestras limitaciones, nuestra ignorancia, nuestra falta de sabiduría que no pedimos del Señor. No falla el Señor, quien falla es el hombre. Sí, pues sí, hermanos, en realidad, así como dice aquí nuestra hermana, hermanos, en realidad, la falla está en cuando nosotros perdemos la fe, porque ahí el salmista aparentemente está perdiendo la fe, la confianza en Dios, pero cuando él empieza a mirar a Dios, pues es el consejo para nosotros en esta mañana. Cuando empezamos a mirar al Señor, no nos miremos a nosotros, miremos a las personas, no, sino miramos a Dios, ¿quién es Él? Y nosotros recordamos las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra propia vida también. Entonces, y tomamos el ánimo, hermanos, ahí vamos a animarnos y vamos a salir a testificar a otras personas y decir quién es Dios. Y cuando vemos los problemas de las personas así, vamos a olvidarnos de nuestros problemas. Y Dios incluso va a hacer milagros de solucionar todo problema que tenemos. Y pues ahí está la solución, ¿no? La solución. Entonces Dios no falla, ¿no? Dios está presente ahí, es eternamente misericordioso, es eternamente. Él es la vida, es la fuente de vida, es ese amor, la fuente de amor. Es todo, ¿no? Dios poderoso. Pues como dice nuestra hermana, el que falla somos nosotros, porque el enemigo trata de que perdamos la fe, pues, ¿no? Y Dios, claro, permite que pasemos pruebas y esas aflicciones como consecuencia de repente de sus malas decisiones o de repente por la misericordia de Dios también vienen las pruebas para mejorar nuestra fe. Y entonces ahí está, con ese blanco, ¿no? De que un día nos vamos a encontrar con nuestro Señor cuando venga por segunda vez. Muy bien, hermanos, qué bien, hermanos, ahí está la lección, hermanos. Voy a pedir entonces ahí, a ver, a nuestra hermana, a ver, ¿quién va a orar ahora, hermanos? Quisiera pedir, a ver, dentro de los que estamos acá, hermanos, alguna hermana, hermano que todavía no ha orado, de repente aquí, hermana Doris está con nosotros, no sé si está todavía en la sala. Hermana Doris, ¿puedes despedirnos con la oración? De repente ya están en el trabajo, así que no pueden a veces ya prender el micro. Entonces, a ver, vamos a ver. Mm, Está también nuestro hermano. A ver, si alguien Hermano, ya está. Hermana Doris, por favor, a ver, despídanos con la oración, hermana. eh, por favor. oremos. Padre amoroso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta mañana. Gracias, Padre, por el mensaje
que nos dejas a todos tus hijos, Señor. Te agradecemos tanto por el amor infinito que tienes hacia nosotros y la misericordia que tienes también, porque nosotros a veces no nos acercamos a ti y nos sentimos solos y nos quejamos encima, Señor. Perdónanos por pensar y creer que tú no estás tal vez con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos esa reflexión. Ayúdanos para confiar en ti, para acercarnos cada día más, estar tomados de tus manos, Señor. Bendito Padre, ayúdanos para perseverar en tu palabra, para perseverar, estar siempre contigo, Señor. Muchas gracias por todo, te agradecemos. Te pido por todos mis hermanos, Señor, que trabajes espiritualmente en cada uno de ellos para ser más fuertes y no debilitarnos ante el enemigo, Señor. Por favor, Padre, en esta mañana te pedimos todo ello en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana.